Luis era un tipo común, trabajador, honesto, comprometido con su empleo. Se levantaba temprano, enfrentaba el tráfico y se dedicaba a su trabajo, pero cuando el sueldo caía en su cuenta, parecía que tenía vida propia. Entraba por la mañana y antes de que se pusiera el sol, ya estaba prácticamente comprometido. Una cena fuera porque me lo merezco, un café rápido camino al trabajo, esa compra en línea solo porque estaba en oferta, y listo, ahí se iba otro pedazo del sueldo. ¿Te ha pasado algo? ¿Así? Lo curioso es que él sabía que tenía que cambiar. Siempre se repetía a sí mismo, el próximo mes empiezo a ahorrar, pero ese próximo mes nunca llegaba. Era como vivir atrapado en una cinta rodante. Corría, se esforzaba, pero seguía en el mismo lugar, y cuanto más intentaba, más parecía que el dinero se le escapaba entre los dedos. En el fondo, Luis creía que ahorrar significaba renunciar a todo lo que le gustaba, que para guardar dinero tendría que vivir al extremo, cortando cada pequeño placer, privándose de momentos simples. Por eso nunca se motivaba a empezar. Era más fácil dejarlo para después. Hasta que un día, por casualidad, algo cambió. Durante el descanso del almuerzo, un compañero de trabajo empezó a hablar sobre hábitos financieros en el mundo. Comentó que China tenía una de las tasas de ahorro más altas del planeta. Luis se quedó intrigado. ¿Cómo así? ¿De verdad la gente allí ahorraba tanto dinero? Entonces, el amigo mencionó un método llamado Técnica 24/7. Según él, era algo simple, directo y extremadamente eficaz. Un hábito milenario adaptado a los tiempos modernos, capaz de transformar a cualquier persona financieramente desorganizada en alguien con control total sobre su dinero. Luis sintió curiosidad, pero al mismo tiempo desconfianza. Ya había probado hojas de cálculo complicadas, aplicaciones de control e incluso retos de ahorro. Todos duraron poco, pero había algo diferente en ese método. No implicaba cortar todo ni vivir anotando gastos de forma cansadora. Era práctico, fácil y, lo más importante, se adaptaba a la rutina. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, dijo el amigo antes de explicarle. Luis decidió probarlo, pero antes de comenzar, escuchó una recomendación que lo cambió todo. No intentes cambiar toda tu vida financiera de un día para otro. Empieza por lo que puedes hacer hoy, paso a paso. Esa frase tuvo sentido inmediato. Por primera vez, Luis no sintió ese enorme peso de tener que convertirse en otra persona de la noche a la mañana. En los primeros días de aplicación, comenzó a notar algo alarmante. Pequeñas decisiones diarias estaban drenando buena parte de su dinero. El café en la panadería, el dulce después del almuerzo, ese viaje en app solo para no llegar tarde. Solos parecían inofensivos, pero sumados, eran un agujero enorme en su presupuesto. Ahí fue cuando la primera parte de la técnica, el 24, empezó a tener sentido. Se trataba de atención diaria, de estar consciente de cada gasto, por más pequeño que fuera. Con cada anotación, Luis sentía como si estuviera poniendo una lupa sobre su propia vida financiera. Pero el verdadero impacto llegó con la segunda parte, el 7. Fue entonces cuando Luis comprendió el poder real del método. Al revisar la semana, no solo veía hacia dónde iba el dinero, sino que también podía corregir el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Pequeños ajustes semanales que, acumulados, comenzaron a generar una transformación enorme. Luis empezó a sentir algo que nunca había experimentado antes: control. En pocas semanas, no solo estaba gastando menos, sino que estaba ahorrando más, sin renunciar a las cosas que le gustaban. Y eso comenzó a crear un cambio silencioso pero poderoso en su mentalidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo funciona exactamente esta técnica china? ¿Qué tiene de especial esta combinación de atención diaria y revisión semanal que hizo que Luis cambiara completamente su forma de manejar el dinero? Y quizás, mientras escuchas la historia de Luis, recuerdes momentos en los que tu dinero también parecía desaparecer sin explicación. Si esto te resuena, déjanos en los comentarios cuál fue la situación que más te impactó. Tu experiencia puede inspirar a otras personas aquí. Aprovecha y déjanos un like para saber que este tipo de contenido te ayuda. Y suscríbete al canal para seguir acompañando las próximas partes de esta historia y otras estrategias que pueden cambiar tu relación con el dinero. Tu participación hace que este canal crezca y que este mensaje llegue a muchas más personas. Y hablando de cambio, el siguiente paso que Luis dio con la técnica 24/7 fue lo que realmente cambió las reglas del juego.
Luis no era alguien que viviera en la extrema pobreza, ni tampoco alguien que nadara en dinero. Trabajaba en una oficina, tenía un salario promedio, alquilaba y le gustaba disfrutar la vida cuando podía. Pero al final de cada mes, la historia siempre era la misma. El estado de cuenta mostraba una serie de pequeños gastos que, juntos, parecían haberse llevado todo el esfuerzo que había puesto en sus horas de trabajo. Eran cafés comprados en el camino, ese snack rápido después de la jornada, compras impulsivas en aplicaciones y promociones que parecían irresistibles, pero que nunca eran realmente necesarias. Y para empeorar las cosas, estaban las cuotas de la tarjeta, siempre al límite, acumulando deudas silenciosas. Lo curioso es que, visto desde afuera, nada parecía demasiado grande como para causar problemas, pero el impacto estaba en el conjunto, un verdadero efecto dominó financiero. Y aquí es donde muchos se ven reflejados en Luis, porque el problema rara vez es una compra aislada, sino la mentalidad que guía cada decisión. Esa voz interna que dice, me lo merezco, después de un día estresante, o es solo esta vez, frente a un descuento. Luis vivía atrapado en ese ciclo, creyendo que el próximo aumento, o una racha de suerte, resolvería todo. Pero la verdad oculta es que no importa cuánto ganes si tu comportamiento con el dinero sigue siendo el mismo. El giro empezó casi sin que él se diera cuenta. En una conversación casual con un amigo, salió el tema de cómo los chinos manejan sus finanzas personales. Ese amigo contó que, culturalmente, existe un método simple pero extremadamente efectivo, basado en disciplina diaria y análisis semanal. Luis se mostró curioso, pero escéptico. Si fuera tan bueno, ¿por qué nunca había oído hablar de él? Pensó. El amigo explicó que no era un truco mágico, sino una manera de ver el dinero como un flujo constante que necesita ser monitoreado de cerca. Se llamaba Técnica 24/7. La idea parecía casi obvia, pero al mismo tiempo tenía un poder que Luis aún no comprendía completamente. El 24 representaba la atención diaria, un compromiso de registrar absolutamente todos los gastos en las últimas 24 horas, por más pequeños que fueran. Y el 7 se refería al momento semanal de revisar todo, identificar patrones y ajustar decisiones. Era como tener un espejo financiero en tiempo real que no dejaba escapar nada. Al principio, Luis pensó que sería fácil. ¿Anotar los gastos? Tranquilo, puedo hacerlo, pensó. Pero pronto se dio cuenta de cuánto estaba en modo automático. En el primer día, olvidó registrar 2 compras y solo las recordó por la noche, cuando revisó el día. Eso ya mostró cuánto su mente estaba condicionada a no prestar atención a las pequeñas salidas de dinero. Al segundo día, empezó a obligarse a anotar inmediatamente, en el momento de la compra. Hasta el café de 4,50 pesos entró en la lista. En el tercer día, algo curioso pasó. Al pasar frente a una vidriera, pensó en comprar una camiseta porque estaba barata. Pero antes de pasar la tarjeta, recordó que tendría que registrar ese gasto en su lista. Fue como si un filtro automático se hubiera activado en su mente, y simplemente decidió no comprar. Esa fue la primera revelación. El simple acto de anotar cambia la forma en que ves tu propio consumo. Es como si con cada registro te hicieras responsable ante ti mismo, y esa responsabilidad empezó a generar un efecto dominó, reduciendo los gastos impulsivos sin que tuviera que privarse totalmente. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque el verdadero impacto de la técnica no está solo en las 24 horas, sino también en los 7 días. Es en este punto donde el método crea un ciclo de ajustes constantes, donde cada semana se convierte en una oportunidad para corregir errores y reforzar aciertos. Luis empezó a notar patrones, días en los que gastaba más por estar estresado, momentos en que cedía a promociones sin necesidad, e incluso hábitos sociales que drenaban su presupuesto silenciosamente. Esa conciencia abrió espacio para decisiones más estratégicas. No dejó de salir con sus amigos, pero empezó a elegir lugares más accesibles, reemplazó algunos gastos por alternativas creativas y comenzó a definir un límite semanal que realmente funcionaba para su realidad. Lo más sorprendente es que, en menos de una semana, ya había ahorrado más de lo que imaginaba posible, simplemente por prestar atención. Todo esto partió de algo que parecía pequeño, observar cada gasto de cerca. Y es precisamente aquí donde mucha gente se equivoca, porque piensa que los grandes cambios requieren grandes acciones. En la práctica, son las pequeñas elecciones, hechas de forma consciente, las que acumulan un resultado poderoso con el tiempo.
Cuando llegó el momento de poner en práctica la parte de los 7 días, Luis se dio cuenta de que la técnica era mucho más poderosa de lo que parecía al principio. Cada semana se sentaba con su cuaderno, simple, comprado en cualquier librería, y revisaba cada gasto que había anotado. No era solo un ejercicio de organización, sino casi una conversación consigo mismo, donde cada anotación llevaba una historia. El café de la tarde no era solo un café. Muchas veces era una escapada para aliviar el estrés. El almuerzo fuera no era solo comodidad, era falta de planificación. Y así, poco a poco, fue entendiendo no solo a dónde iba el dinero, sino por qué iba allí. Fue en ese momento cuando la sensación de control empezó a surgir por primera vez. Antes, se sentía como alguien tratando de sostener agua con las manos, pero ahora era como si tuviera un recipiente adecuado para almacenar cada gota. Comenzó a definir metas semanales. Nada demasiado rígido al principio, solo ajustes conscientes, basados en lo que había visto en los últimos 7 días. Y semana tras semana, esa revisión se volvió más natural, casi un ritual que le daba claridad para las decisiones que vendrían. Como estaba adaptando algo que venía de una cultura completamente diferente, Luis sabía que tendría que moldear el método a la realidad latinoamericana. No servía de nada apoyarse en planillas complejas o aplicaciones pagas que prometían milagros, así que simplificó al máximo. Usó un cuaderno, un bolígrafo y, cuando estaba fuera de casa, el bloc de notas del celular. Para él, la clave era mantener el hábito, no la herramienta. Mucha gente piensa que necesita recursos caros o tecnología avanzada para organizar sus finanzas, pero lo que Luis descubrió es que el verdadero motor de esta transformación era la constancia. Empezó a crear pequeñas reglas para facilitar el proceso, siempre registrar el gasto en el momento, nunca dejar para anotar después, revisar el mismo día de la semana y mantener un espacio en el cuaderno para escribir brevemente cómo se había sentido respecto al dinero esa semana. Eso convirtió el método en algo más humano, más conectado con su propia realidad. Pero no fue un camino sin tropiezos. Desde las primeras semanas, casi desistió. Hubo días en que simplemente se olvidaba de anotar, y al intentar recuperar después, se daba cuenta de que no recordaba todos los detalles. En otros momentos, la tentación de gastar era fuerte, especialmente cuando surgían promociones o un amigo sugería un plan de última hora. Esas situaciones fueron la verdadera prueba. Entonces comprendió que necesitaba pequeñas estrategias para mantener la disciplina. Una de ellas fue crear recompensas simbólicas para sí mismo. Si lograba cumplir con el registro diario durante 7 días seguidos, podía darse un pequeño regalo, como ver una película que quería mucho o preparar una cena especial en casa. Esas recompensas no costaban mucho, pero funcionaban como hitos de progreso. Además, empezó a ver cada no que daba a una compra impulsiva como una victoria, reforzando la sensación de que tenía el control. Con el paso de los meses, sucedió algo sorprendente. En solo 3 meses aplicando el método, Luis logró ahorrar $2,300, una cifra que, hasta poco antes, habría jurado imposible de guardar con su sueldo. Ese resultado no vino de recortes radicales, sino de un acumulado de pequeñas mejores decisiones, semana tras semana. El impacto en su vida fue profundo. El estrés que sentía, al ver el estado de cuenta al final del mes, disminuyó. Empezó a tener más seguridad para afrontar imprevistos, porque sabía que tenía un fondo de reserva. Incluso su relación con el trabajo cambió. Dejó de ver el sueldo como algo que se evaporaba y comenzó a percibirlo como una herramienta para construir algo más grande. Semana tras semana, el método dejó de ser solo una técnica china adaptada y pasó a ser parte de su identidad. Ahora, mirando atrás, Luis se da cuenta de que la verdadera transformación no vino solo del dinero ahorrado, sino de la nueva mentalidad que desarrolló. Empezó a ver el dinero como un reflejo de sus elecciones, emociones y hábitos más profundos. Cada gasto tomó un significado, y cada decisión financiera se convirtió en un acto de conciencia. Se dio cuenta de que no era solo una cuestión matemática, sino un verdadero viaje interno. Luis descubrió que, para cambiar su comportamiento financiero, necesitaba comprender los detonantes que lo llevaban a gastar, sin pensar. A veces era el estrés del día a día, otras, el deseo de sentirse recompensado después de un periodo difícil. Desarmar esos mecanismos fue como revelar los bastidores de su propia mente, una verdad oculta que nunca había visto antes. Esa revelación fue fundamental para que tomara el control de una vez por todas. Más que números, comenzó a valorar el impacto de sus decisiones en la calidad de su vida.
Entendió que ahorrar no era renunciar al presente, sino garantizar un futuro más, tranquilo y lleno de posibilidades. La mentalidad de Luis cambió, y con ella, su forma de ver el dinero, el trabajo y el propio tiempo. Comprendió que la transformación no ocurre de un día para otro, sino que se construye con constancia y pequeñas victorias diarias. La técnica 24/7, con su mirada atenta al día a día y la revisión semanal, se convirtió en una guía para ese cambio profundo, una brújula que lo ayudaba a navegar los desafíos financieros con claridad y confianza. Luis también notó que esa nueva actitud impactó otras áreas de su vida. La disciplina que aplicaba para controlar sus gastos comenzó a reflejarse en hábitos de salud, organización personal e incluso en sus relaciones. La jornada financiera se volvió una especie de efecto dominó positivo, mostrando que las decisiones conscientes tienen un poder mucho mayor del que imaginamos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que realmente consolida esta transformación es entender cómo esta mentalidad puede ser cultivada por cualquier persona, incluso frente a las dificultades del día a día. El secreto está en cómo pequeños cambios en la forma de pensar y actuar crean un impacto duradero, no solo en el bolsillo, sino en la vida en general. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de verdad por acompañarme en esta conversación tan importante. La transformación de la que hablamos no es solo sobre dinero, es sobre tomar el control de tu vida de una manera que tenga sentido y que realmente funcione. Si este contenido te dio claridad o movió algo dentro de ti, déjame en los comentarios una frase sencilla como "Estoy contigo hasta el final" o "Este mensaje es para mí". Me encantará saber que estás en esta jornada conmigo. Y si esta charla te resonó, aprovecha para darle like al video. Eso nos ayuda a seguir creando contenido que realmente marca la diferencia, siempre con respeto y atención a lo que necesitas. Y para seguir este camino, hay un video aquí al lado que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y sigue conmigo. Vamos a profundizar aún más este camino hacia una vida financiera más ligera y segura. Hasta pronto.